El elevado Sutra Mahayana sobre la sabiduría ida más allá, llamado el cortador Vajra, basado en la impresión tibetana de Lhasa Sol, traducido al inglés por Gelok Thupten Sultrim, el monje budista americano George Churinoff. El Sutra del cortador Vajra. En la lengua de la India, Arya Baja Chedika Nama Prajnaparamita Mahayana Sutra. En tibetano, Pakpa Sherab Kipa Rotu Pinpardo Roshko Pa Sasbi Aba Tekpa Chenpomdo. En español, el elevado Sutra Mahayana sobre la sabiduría ida más allá, llamado el cortador Vajra. Me postro ante todos los Budas y Bodhisattvas. Así oí en una ocasión. El Bhagavan moraba en Sarasvati, en el bosque del príncipe Yeta, en el jardín de Anatapandita, junto con una gran sangha de 1250 bhikshus y una gran multitud de bodhisattvas, mahasattvas. Entonces, por la mañana, habiéndose puesto los hábitos inferior y superior del Dharma, con el cuenco de mendicar, el Bhagavan entró en la ciudad de Sarasvati para pedir limosna. Entonces, tras haber ido a la gran ciudad de Sarasvati a pedir limosna, el Bhagavan disfrutó de la comida recibida como limosna, y después de haber realizado la actividad de la comida, como había renunciado a la limosna de comida para más tarde, apartó el cuenco de mendigar y se quitó la prenda superior del hábito. Se lavó los pies, se sentó sobre el cojín preparado y tras asumir la postura de piernas cruzadas, enderezó el cuerpo y emplazó su atención hacia adelante. Entonces muchos bhikshus se aproximaron al lugar donde estaba el Bhagavan y tras haber llegado ahí inclinaron sus cabezas hacia los pies del Bhagavan y lo circunvalaron 3 veces y se sentaron a un lado. También en ese momento el venerable Sabuti se unió a esa misma asamblea y se sentó. Entonces el venerable Sabuti se levantó de su asiento, se colocó la parte superior del hábito sobre un hombro, puso la rodilla derecha sobre el suelo, se inclinó hacia el Bhagavan con sus manos unidas y le dijo esto al Bhagavan. Bhagavan, el grado en el que el Tathagata Arhat, Buda perfectamente iluminado, ha beneficiado a los bodhisattvas mahasattvas con el mayor de los beneficios, el grado en el que el Tathagata ha confiado a los bodhisattvas mahasattvas la mayor de las confianzas, Bhagavan, es asombroso, Sugata es asombroso, Bhagavan, ¿cómo debe permanecer? ¿Cómo debe practicar? ¿Cómo debe controlar la mente el que ha entrado correctamente en el vehículo del bodhisattva? Eso dijo, y el Bhagavan dijo al venerable Subhuti. Subhuti, bien dicho, Subhuti es así. Así es, el Tathagata ha beneficiado a los bodhisattvas mahasattvas con el mayor de los beneficios. El Tathagata ha confiado a los bodhisattvas mahasattvas el mayor de las confianzas. Subhuti, por tanto, escucha y retén en tu mente adecuadamente lo que te voy a explicar sobre cómo debe permanecer, cómo debe practicar, cómo debe controlar su mente el que ha entrado correctamente en el vehículo del Bodhisattva. Tras responderle, sea así, Bhagavan, el venerable Subhuti escuchó de acuerdo con el Bhagavan y el Bhagavan dijo esto. Subhuti, aquí el que ha entrado correctamente en el vehículo del Bodhisattva debe generar la mente de la iluminación que piensa esto. Tantos seres como son incluidos en la categoría de seres sintientes, sensibles, nacidos de un huevo, nacidos del vientre, nacidos del calor y la humedad, nacidos milagrosamente, con forma, sin forma, con discernimiento, sin discernimiento pero no sin discernimiento sutil. El reino de los seres sensibles, tantos como son designados por la imputación como seres sensibles, yo haré que todos esos pasen completamente más allá del dolor, hasta el reino del nirvana, sin residuos de los agregados. Aunque se ha hecho así que ilimitados seres hayan pasado completamente más allá del dolor, no se ha hecho que ningún ser en absoluto pase completamente más allá del dolor.
¿Por qué es esto, Subhuti? Porque si un bodhisattva que se involucra en discriminar a un ser sensible, no debe ser llamado un bodhisattva. ¿Por qué es eso? Subhuti, si alguien se involucra en discriminar a un ser sensible, o se involucra en discriminar a un ser vivo, o se involucra en discriminar a una persona, no debe ser llamado un bodhisattva. Además, Subhuti, un bodhisattva da sin permanecer en ninguna cosa, da sin permanecer en ningún fenómeno en absoluto. Se debe dar sin permanecer en la forma visual, tampoco se debe dar permaneciendo en el sonido, olor, gusto, tacto, ni en un fenómeno. Subhuti, sin permanecer en discriminar nada en absoluto en función de signo alguno, así es como da un bodhisattva. ¿Por qué es eso, Subhuti? Porque no es fácil medir la acumulación de mérito de ese bodhisattva que da sin permanecer, Subhuti. Subhuti, ¿qué piensas de esto? ¿Crees que es fácil medir el espacio del este? Subhuti respondió, Bhagawan, no lo es. El Bhagawan dijo, Subhuti, de manera similar, ¿crees que es fácil medir el espacio al sur, oeste, norte, encima, debajo, las direcciones intermedias y las 10 direcciones? Subhuti respondió, Bhagawan, no lo es. El Bhagawan dijo, Subhuti, de manera similar, tampoco es fácil medir la acumulación de mérito de ese bodhisattva que da sin permanecer. Subhuti, ¿qué piensas de esto? ¿Se considera que alguien es el Tathagata debido a las marcas perfectas? Subhuti respondió, Bhagawan, no es así. No se considera que alguien es el Tathagata debido a las marcas perfectas. ¿Por qué es esto? Porque eso que el Tathagata llamaba marcas perfectas no son marcas perfectas. Así respondió, y el Bhagawan dijo esto al venerable Subhuti. Subhuti, en la misma medida en que haya marcas perfectas, en esa medida hay engaño. En la misma medida en que no haya marcas perfectas, en esa medida no hay engaño. Así considera al Tathagata como marcas y no marcas. Eso dijo, y el venerable Subhuti respondió al Bhagawan, Bhagawan, en el periodo futuro, al final de los 500, cuando haya perecido totalmente el sagrado Dharma, algún ser sensible producirá un discernimiento correcto en relación con las palabras de los sutras como este que está siendo explicado. El Bhagawan dijo, Subhuti, no digas lo que has dicho. En el periodo futuro, al final de los 500, cuando haya perecido totalmente el sagrado Dharma, algún ser sensible producirá un discernimiento correcto en relación con las palabras de los sutras como este que está siendo explicado. Además, Subhuti, en el periodo futuro, al final de los 500, cuando el sagrado Dharma haya perecido totalmente, habrá bodhisattvas, mahasattvas, dotados de moralidad, dotados de cualidades, dotados de sabiduría. Subhuti, esos bodhisattvas, mahasattvas, además, no habrán rendido homenaje solo a un Buda, no habrán producido raíces de virtud solo para un Buda. Subhuti, habrá bodhisattvas, mahasattvas, que habrán rendido homenaje a muchos cientos de miles de Budas y que habrán producido raíces de virtud para muchos cientos de miles de Budas. Subhuti, el Tathagata conoce a los que generarán meramente una única mente de fe en las palabras de los sutras tales como este que es explicado ahora. Subhuti, el Tathagata los ve. Subhuti, todos esos seres sensibles producirán y reunirán perfectamente un cúmulo de mérito inconcebible. ¿Por qué es eso, Subhuti? Porque esos bodhisattvas, mahasattvas no se involucrarán en discriminar ninguna entidad y no discriminarán a ningún ser sensible, no discriminarán a ningún ser vivo, no se involucrarán en discriminar a ninguna persona. Subhuti, esos bodhisattvas, mahasattvas no se involucrarán en discriminar los fenómenos ni en discriminar los no fenómenos, ni se involucrarán en la discriminación ni en la no discriminación. ¿Por qué es eso, Subhuti? Porque si esos bodhisattvas, mahasattvas se involucran en discriminar los fenómenos, eso es sí mismo sería por parte de ellos aferrarse a una entidad y aferrarse a un ser sensible, aferrarse a un ser vivo, aferrarse a una persona. Porque aunque se involucren en discriminar los fenómenos como inexistentes, eso sería por parte de ellos aferrarse a una entidad y aferrarse a un ser sensible, aferrarse a un ser vivo, aferrarse a una persona. ¿Por qué es eso? Más aún, Subhuti, porque un bodhisattva no debería aferrarse erróneamente a los fenómenos ni aferrarse a los no fenómenos. Por tanto, pensando en eso, el Tathagata dijo, si esos que conocen que este tratado de Dharma es como una barca
¿Deben abandonar incluso los dharmas? ¿Qué necesidad hay de mencionar los no dharmas? Además, el Bhagavan dijo al venerable Subhuti: Subhuti, ¿qué piensas de esto? ¿Existe de alguna manera ese dharma que fue experimentado, manifiesta y completamente por el Tathagata, la iluminación insuperada, perfecta y completa? ¿El Tathagata ha enseñado algún dharma? Eso dijo, y el venerable Subhuti respondió al Bhagavan: Bhagavan, tal y como yo entiendo este significado que ha sido enseñado por el Bhagavan, ese Dharma que fue experimentado manifiesta y completamente por el Tathagata, la iluminación insuperada, perfecta y completa, no existe en absoluto. Ese Dharma que fue enseñado por el Tathagata no existe en absoluto. ¿Por qué es eso? Porque ningún dharma experimentado o enseñado manifiesta y completamente por el Tathagata debe ser objeto de aferramiento ni debe ser expresado. No es dharma ni es no dharma. ¿Por qué es eso? Porque los seres arias se diferencian por lo no compuesto. El Bhagavan dijo al venerable Subhuti: Subhuti, ¿qué piensas de esto? Si algún hijo de linaje o hija de linaje llena completamente este sistema de 1.000 millones de mundos con los 7 tipos de cosas preciosas y los diera, ¿crees que ese hijo de linaje o hija de linaje producirá un cúmulo inmenso de méritos sobre esa base? Subhuti respondió: Inmenso, Bhagavan, inmenso, Sugata. Ese hijo de linaje o esa hija de linaje producirán un cúmulo inmenso de mérito sobre esa base. ¿Por qué es eso, Bhagavan? Porque ese cúmulo de mérito no es un cúmulo. Por lo tanto, el Tathagata dice cúmulo de mérito, cúmulo de mérito. El Bhagavan dijo: Subhuti, comparado con cualquier hijo de linaje o hija de linaje que llenara completamente este sistema de 1.000 millones de mundos con los 7 tipos de cosas preciosas y los ofreciera, si alguien tomara incluso tan solo una estrofa de 4 versos de este discurso de Dharma y también lo explicara y enseñara correctamente y completamente a los demás, sobre esa base el cúmulo de mérito producido sería mucho mayor, incalculable, inconcebible. ¿Por qué es eso, Subhuti? Porque la iluminación insuperada y perfectamente completa de los Tathagatas, Arhats, Budas perfectamente completos, surge de ahí. Los Budas Bhagavan también se producen a partir de ahí. ¿Por qué es eso, Subhuti? Porque los dharmas de Budas, llamados Dharma de Budas, esos son dharmas de Budas enseñados por el Tathagata como inexistentes. Por tanto, son llamados dharmas de Buda. Subhuti, ¿qué piensas de esto? ¿Piensa el que ha entrado en la corriente? ¿Ha alcanzado el resultado del que ha entrado en la corriente? Subhuti respondió: Bhagavan, no es así. ¿Por qué es esto, Bhagavan? Porque uno no entra en nada en absoluto. Por tanto, uno es llamado el que ha entrado en la corriente. Uno no ha entrado en la forma, ni ha entrado en el sonido, ni en el olor, ni en el gusto, ni en el tacto, ni ha entrado en un fenómeno. Por tanto, uno es llamado el que ha entrado en la corriente. Bhagavan, si ese que ha entrado en la corriente pensara: yo he alcanzado el resultado del que ha entrado en la corriente, eso en sí mismo sería aferrarse a eso como una entidad, aferrarse como un ser sensible, aferrarse como un ser vivo, aferrarse como una persona. El Bhagavan dijo: Subhuti, ¿qué piensas de esto? Piensa el que solo retorna una vez. ¿He alcanzado el resultado del que solo retorna una vez? Subhuti respondió: Bhagavan, no es así. ¿Por qué es eso? Porque el fenómeno de entrar en el estado del que solo retorna una vez no existe en absoluto. Por tanto, uno dice el que retorna solo una vez. El Bhagavan dijo: Subhuti, ¿qué piensas de esto? Piensa el que no retorna. ¿He alcanzado el resultado del que no retorna? Subhuti respondió: Bhagavan, no es así. ¿Por qué es esto? Porque el fenómeno de entrar en el estado del que no retorna no existe en absoluto. Por tanto, uno dice el que no retorna. Bhagavan dijo: Subhuti, ¿qué piensa es de esto? Piensa el Arhat. ¿He alcanzado el resultado del estado de Arhat? Subhuti respondió: Bhagavan, no es así. ¿Por qué es esto? Porque el fenómeno llamado Arhat no existe en absoluto. Bhagavan, si el Arhat pensara: yo he alcanzado el resultado del estado del Arhat, eso en sí mismo sería aferrarse a eso como si fuera una entidad, aferrarse como si fuera un ser sensible, aferrarse como si fuera un ser vivo, aferrarse como si fuera una persona.
Bhagawan, el Tathagata, Arhat, Buda perfectamente completo, me señaló como el primero entre los que permanecen sin aflicciones. Bhagawan, yo soy un Arhat, libre de apego, pero Bhagawan, yo no pienso, soy un Arhat. Bhagawan, si yo pensara, he alcanzado el estado de Arhat, el Tathagata no habría hablado de mí diciendo, el hijo del linaje, Subhuti, es el primero entre los que permanecen sin aflicciones. Ya que no permaneceré nada en lo absoluto, ya que no permanece nada en absoluto, él permanece sin aflicción, permanece sin aflicción. El Bhagawan dijo, Subhuti, ¿qué piensas de esto? ¿Existe de alguna manera el Dharma que el Tathagata recibió del Tathagata Arhat, Buda perfectamente completo, Dipankara? Subhuti respondió, Bhagawan, no es así. El Dharma que el Tathagata recibió del Tathagata Arhat, Buda perfectamente completo Dipankara, no existe en absoluto. El Bhagawan dijo, Subhuti, si algún bodhisattva dijera, voy a crear campos preparados, hablaría con falsedad. ¿Por qué es esto, Subhuti? Porque el Tathagata enseñó que los campos preparados, llamados campos preparados, esas preparaciones son inexistentes, por tanto son llamados campos preparados. Subhuti, por tanto, el Bodhisattva Mahasattva debe así generar la mente que no permanece, debe generar la mente que no permanece en nada, debe generar la mente que no permanece en la forma, debe generar la mente que no permanece en el sonido, olor, gusto, tacto ni fenómeno. Subhuti es así, si, por ejemplo, el cuerpo de un ser se transforma así, se transforma en esto, tan grande como Sumero, la reina de las montañas. Subhuti, ¿qué piensas de esto? ¿Sería grande ese cuerpo? Subhuti respondió, Bhagawan, ese cuerpo sería grande. Sugata, ese cuerpo sería grande. ¿Por qué es eso? Porque el Tathagata enseñó que eso no es una cosa, por tanto se le llama cuerpo. Porque el Tathagata enseñó que eso no es una cosa, por tanto se le llama cuerpo grande. El Bodhisattva dijo, Subhuti, ¿qué piensas de esto? Si también hubiera tantos ríos Ganges como granos de arena hay en el río Ganges, ¿serían muchos sus granos de arena? Subhuti respondió, Bhagawan, si esos ríos Ganges fueran muchos, no es preciso mencionar sus granos de arena. El Bhagawan dijo, Subhuti, debes comprender, debes entender, si un hombre o una mujer llenara de los 7 tipos de cosas preciosas tantos sistemas de mundo como granos de arena hay en esos ríos Ganges, y ofreciera todo eso a los Tathagatas, Arhats, Budas perfectamente completos, Subhuti, ¿qué piensas de eso? ¿Produciría ese hombre o esa mujer mucho mérito sobre esa base? Subhuti respondió, Bhagawan, mucho, Sugata mucho, ese hombre o esa mujer produciría mucho mérito sobre esa base. El Bhagawan dijo, Subhuti, comparado con alguien que llena completamente esos muchos sistemas de mundo con los 7 tipos de cosas preciosas y las ofreciera a los Tathagatas, Arhats, Budas perfectamente completos, si alguien tomara incluso tan solo una estrofa de 4 versos de este discurso de Dharma y también lo explicara y enseñara correctamente y completamente a los demás sobre esa base, el mérito que eso en sí mismo produciría sería mucho mayor, incalculable, inconcebible. Más aún, Subhuti, si cuando se recita o enseña incluso una estrofa de 4 versos de este discurso de Dharma, en cualquier lugar de la tierra, ese lugar de la tierra se convierte en un verdadero santuario del mundo, con devas, humanos y asuras, ¿qué necesidad hay de mencionar que quien tome este discurso de Dharma lo memorice, lo lea, lo entienda y lo retenga adecuadamente en su mente será alguien maravilloso? En ese lugar de la tierra donde reside el maestro también moran otros niveles de gurús. Eso dijo y el venerable Subhuti respondió al Bodhisattva, al Bhagawan, Bhagawan, ¿cuál es el nombre de este discurso de Dharma? ¿Cómo debe ser recordado? Eso dijo y el Bhagawan respondió al venerable Subhuti. Subhuti, el nombre de este discurso de Dharma es la sabiduría ida más allá. Así debe ser recordado. ¿Por qué es eso, Subhuti? Porque la misma sabiduría ida más allá que enseña el Tathagata no ha ido más allá, por tanto se le llama sabiduría ida más allá. Subhuti, ¿qué piensas de esto? ¿Existe de alguna manera el Dharma que es enseñado por el Tathagata? Subhuti respondió, Bhagawan, el Dharma que se es enseñado por el Tathagata no existe en absoluto. El Bhagawan dijo, Subhuti, ¿qué piensas de esto? Son muchas las cantidades de partículas de tierra que existen en un sistema de 1.000 millones de mundos. Subhuti respondió,
Bhagawan, las partículas de tierra son muchas, Sugata son muchas. ¿Por qué es eso, Bhagawan? Porque el Tathagata enseñó que eso que es una partícula de tierra no es una partícula, por lo tanto se le llama partícula de tierra. El Tathagata enseñó que eso que es un sistema de mundos no es un sistema de mundos, por tanto se le llama un sistema de mundos. El Bhagawan dijo, Subhuti, ¿qué piensas de esto? Debemos considerar que alguien es el Tathagata, Arhat, Buda perfectamente completo, debido a esas 32 marcas de un gran ser. Subhuti respondió, Bhagawan, no es así. ¿Por qué es eso? Bhagawan, porque el Tathagata enseñó que esas 32 marcas de un gran ser que enseñó el Tathagata no son marcas, por tanto se le llama 32 marcas del Tathagata. El Bhagawan dijo, además, Subhuti, comparado con algún hombre o alguna mujer que abandone completamente tantos cuerpos como granos de arena y en el río Ganges, si alguien tomara incluso tan solo una estrofa de 4 versos de este discurso de Dharma y también lo enseñara a los demás, esa persona producirá sobre esa base muchos y grandes méritos incalculables, inconcebibles. Acto seguido, el venerable Subhuti, debido al impacto del Dharma, derramó lágrimas. Tras secarse las lágrimas, respondió al Bhagawan, este discurso de Dharma enseñado así por el Tathagata, Bhagawan, es maravilloso. Sugata es maravilloso. Bhagawan, desde mi producción de la sabiduría elevada, nunca antes había oído este discurso de Dharma. Bhagawan, esos seres sensibles que producirán un discernimiento correcto sobre este sutra explicado serán maravillosos. ¿Por qué es eso, Bhagawan? Porque eso que es un discernimiento correcto no es discernimiento. Por lo tanto, el Tathagata enseñó el discernimiento correcto diciendo discernimiento correcto. Bhagawan, de este discurso de Dharma que está siendo explicado, lo que yo me figuro y comprendo no es sorprendente para mí. Bhagawan, en los tiempos finales, en la era final, al final de los 500, esos seres sensibles que tomen este discurso de Dharma, lo memoricen, lo lean y lo entiendan, serán maravillosos. Aún, Bhagawan, ellos no se involucrarán en discriminar ninguna entidad, no se involucrarán en discriminar a ningún ser sensible, no discriminarán a ningún ser vivo, en discriminar a ninguna persona. ¿Por qué es eso, Bhagawan? Porque eso que en sí mismo es discriminación como entidad, discriminación como ser sensible, discriminación como ser vivo y discriminación como persona, no es discriminación. ¿Por qué es eso? Porque los Budas Bhagawans están libres de toda discriminación. Eso dijo y el Bhagawan respondió al venerable Subhuti. Subhuti, así es, así es. Según este sutra que está siendo explicado, esos seres sensibles que no tienen miedo, no tienen terror y que no se aterrorizarán serán maravillosos. ¿Por qué es eso? Subhuti, porque esta suprema sabiduría ida más allá, enseñada por el Tathagata, la suprema sabiduría ida más allá que es enseñada por el Tathagata, también fue enseñada por inconcebibles Budas Bhagawans, por tanto es llamada suprema sabiduría ida más allá. Además, Subhuti, eso que en sí mismo es la paciencia ida más allá del Tathagata, no ha ido más allá. ¿Por qué es eso, Subhuti? Porque cuando el rey de Kalinga me cortó los miembros y apéndices, en ese momento no surgió en mí la discriminación como entidad, la discriminación como ser sensible, la discriminación como ser vivo, ni la discriminación como persona, y en mí no había ninguna discriminación en absoluto. Aún tampoco había no discriminación. ¿Por qué es eso, Subhuti? Porque si en ese momento hubiera surgido en mí la discriminación como entidad, en ese momento habría surgido también la discriminación de malicia. Si hubiera surgido la discriminación como ser sensible, la discriminación como ser vivo, la discriminación como persona, en ese momento habría surgido también la discriminación de malicia. Subhuti, sé por clarividencia que en el periodo pasado, durante 500 vidas fui el rishi llamado predicador de la paciencia. Ni siquiera entonces surgió en mí la discriminación como entidad, no surgió la discriminación como ser sensible, la discriminación como ser vivo, la discriminación como persona. Subhuti, por tanto, el Bodhisattva Mahasattva, al abandonar completamente toda discriminación, debe generar la mente que la iluminación insuperada, perfectamente completa. Se debe generar la mente de no permanecer en la forma, se debe generar la mente de no permanecer en el sonido, el olor, el gusto, el tacto y los fenómenos. Tampoco se debe generar la mente que no permanece en los no fenómenos. Se debe generar la mente que no permanece en nada en absoluto. ¿Por qué es eso? Porque
Eso que en sí mismo es permanecer, no permanece. Por tanto, el Tathagata enseñó, el Bodhisattva debe dar sin permanecer. Además, Subhuti, el Bodhisattva debe así dar totalmente para el bienestar de todos los seres sensibles. Sin embargo, eso que en sí mismo es discriminación, como ser sensible, es no discriminación. Esos a los que el Tathagata enseñó diciendo, todos los seres sensibles tampoco existen. ¿Por qué es eso, Subhuti? Porque el Tathagata enseña la realidad, enseña la verdad, enseña lo que es. El Tathagata enseña lo que es sin error. Además, Subhuti, el Dharma que es experimentado o mostrado manifiesta y completamente por el Tathagata no tiene ni verdad ni falsedad. Subhuti, así es, por ejemplo, si un hombre con ojos entra en la oscuridad no ve nada en absoluto. De manera similar debemos considerar al Bodhisattva que da totalmente cayendo en cualquier cosa. Subhuti, es así, por ejemplo, al amanecer, al salir el sol, un hombre con ojos ve diversos tipos de formas. De manera similar, debemos considerar al Bodhisattva que da totalmente sin caer en nada. Además, Subhuti, el Tathagata conoce a esos hijos del linaje o hijas del linaje que toman este discurso del Dharma, lo memorizan, lo leen, lo entienden y lo enseñan en detalle a los demás correcta y completamente. El Tathagata los ve. Todos esos seres sensibles producirán un cúmulo de mérito inconcebible. Además, Subhuti, comparado con algún hombre o mujer que al amanecer abandone tantos cuerpos como granos de arena hay en el río Ganges y también abandone tantos cuerpos como granos de arena hay en el río Ganges al mediodía y al anochecer, abandone totalmente cuerpos durante muchos cientos de miles de decenas de millones, cientos de miles de millones de eones, si alguien, tras oír este discurso de Dharma, no lo rechaza, producirá mucho más mérito sobre esa base, incalculable, inconcebible. ¿Qué necesidad hay de mencionar a quién, habiéndolo puesto en escrito, lo toma, lo memoriza, lo lee, lo entiende y lo enseña a los demás con detalle correcta y completamente? Además, Subhuti, este discurso de Dharma es inimaginable e incomparable. Este discurso de Dharma fue enseñado por el Tathagata para el beneficio de los seres sensibles que hayan entrado correctamente en el vehículo supremo, para el bienestar de los seres sensibles que hayan entrado correctamente en el mejor vehículo. El Tathagata conoce a los que toman este discurso de Dharma, lo memorizan, lo leen, lo entienden y lo enseñan en detalle a los demás correcta y completamente. El Tathagata los ve. Todos esos seres sensibles serán dotados con un cúmulo de mérito inconcebible. Estando dotados con un cúmulo inimaginable de mérito, incomparable, inconmensurable e ilimitado, todos esos seres sensibles llevarán sobre su hombro mi iluminación. ¿Por qué es eso? Subhuti, es imposible que los que aprecian lo inferior, que los que consideran esta entidad, los que consideran un ser sensible, los que consideran un ser vivo, oigan este discurso de Dharma. Es imposible que los que consideran una persona lo oigan, lo tomen, lo memoricen, lo lean, lo entiendan, porque eso no puede ser. Además, Subhuti, en cualquier lugar de la tierra donde se enseñe este sutra, ese lugar de la tierra será digno de que se le rinda homenaje por parte del mundo con sus devas humanos y asuras. Ese lugar de la tierra será digno de ser objeto de postración y digno de ser objeto de circunvalación. Ese lugar de la tierra será como un santuario. Subhuti, cualquier hijo de linaje o hija de linaje que tome las palabras de un sutra como este, las memorice, las lea y las entienda, será atormentado intensamente. ¿Por qué es eso, Subhuti? Porque todas las acciones no virtuosas debidas a anteriores cometidas por esos seres que producirán un renacimiento en los reinos inferiores debido al tormento de esta misma vida, esas acciones no virtuosas de vidas anteriores serán purificadas y ellos también alcanzarán la iluminación de Buda. Subhuti, si por clarividencia que en el periodo pasado, en eones incluso más incontables que los eones incontables, mucho más allá que incluso más allá del Tathagata Arhat, Buda perfectamente completo de Dipankara, hubo 8.400.000 de decenas de millones, cientos de miles de millones de Budas a las que yo complací y habiéndoles complacido no los molesté. Subhuti, el cúmulo de mérito de lo que yo hice, habiendo complacido esos Budas Bhagawans y no habiéndoles molestado, y en el periodo
periodo futuro, al final de los 500, el cúmulo de mérito de alguien que tome este sutra, lo memorice, lo lea y lo entienda, Subhuti, comparado con ese cúmulo de mérito, el primer cúmulo de mérito no se aproxima ni una centésima parte, ni una milésima parte, ni una cien milésima parte, no reside la enumeración, la medida, el cálculo, la similitud, la equivalencia ni la comparación. Subhuti, en ese momento, los hijos del linaje o las hijas del linaje recibirán una cantidad de cúmulo de mérito que si yo tuviera que expresar el cúmulo de mérito de esos hijos del linaje o hijas del linaje, los seres sensibles se volverían locos, quedarían perturbados. Además, Subhuti, siendo inimaginable este discurso de Dharma, su maduración de hecho también debe ser conocida como inimaginable. Entonces el venerable Subhuti respondió al Bhagavan: Bhagavan, ¿cómo debe permanecer, cómo debe practicar, cómo debe controlar la mente el que ha entrado correctamente en el vehículo del Bodhisattva? El Bhagavan dijo: Subhuti, aquí, el que ha entrado correctamente en el vehículo del Bodhisattva debe generar la mente que piensa esto, debe hacer que todos los seres sensibles pasen más allá del dolor hasta el reino del nirvana sin residuos de los agregados. Aunque se ha conseguido que ilimitados seres hayan pasado completamente más allá del dolor, no se ha conseguido que ningún ser en absoluto pase más allá del dolor. ¿Por qué es eso, Subhuti? Porque si un bodhisattva se involucrara en discriminar a un ser sensible, no debe ser llamado un bodhisattva. Además, si se involucra en discriminar a una persona, no debe ser llamado un bodhisattva. ¿Por qué es eso, Subhuti? Porque el Dharma llamado, el que ha entrado correctamente en el vehículo del bodhisattva, no existe en absoluto. Subhuti, ¿qué piensas de esto? ¿Existe de alguna manera ese Dharma que fue experimentado manifiesta y completamente por el Tathagata a partir del Tathagata Dipankara, la iluminación insuperable, perfecta y completa? Eso dijo, y el venerable Subhuti respondió al Bhagavan: Bhagavan, ese Dharma que fue experimentado manifiesta y completamente por el Tathagata a partir del Tathagata Dipankara, la iluminación insuperada, perfecta y completa, no existe en absoluto. Eso dijo, y el Bhagavan respondió al venerable Subhuti: Subhuti, así es, ese Dharma que fue experimentado manifiesta y completamente por el Tathagata a partir del Tathagata Dipankara, la iluminación insuperada, perfecta y completa, no existe en absoluto. Subhuti, si existiera ese Dharma que fue experimentado manifiesta y completamente por el Tathagata Dipankara, no me hubiera hecho su predicción diciéndome: joven Brahmin, en un periodo futuro tú te convertirás en el Tathagata Arhat, Buda perfectamente completo llamado Shakyamuni. Subhuti, así como ese Dharma que fue experimentado manifiesta y completamente por el Tathagata, la iluminación insuperable, perfecta y completa, no existe en absoluto. El Tathagata Dipankara me hizo su predicción diciéndome: joven Brahmin, en un periodo futuro tú te convertirás en el Tathagata Arhat, Buda perfectamente completo llamado Shakyamuni. ¿Por qué es eso? Porque Subhuti, Tathagata es un epíteto de la realidad, de la talidad de la realidad. Subhuti, si alguien dijera: el Tathagata Arhat, Buda perfectamente completo, experimentó manifiesta y completamente la iluminación insuperada, perfecta y completo, estaría hablando erróneamente. ¿Por qué es eso, Subhuti? Porque ese Dharma que fue experimentado manifiesta y completamente por el Tathagata, la iluminación insuperada, perfecta y completa, no existe en absoluto. Subhuti, ese Dharma que fue experimentado manifiesta y completamente por el Tathagata, no tiene verdad ni falsedad. Por tanto, el Tathagata enseñó que todos los dharmas son dharmas de Buda. Subhuti, todos los dharmas, todos esos son no dharmas. Por tanto, se dice que todos los dharmas son dharmas de Buda. Subhuti, así es, por ejemplo, como un humano dotado de cuerpo y el cuerpo se hizo grande. El venerable Subhuti respondió: Bhagavan, el Tathagata enseñó que eso enseñado por el Tathagata, un humano dotado de cuerpo y un gran cuerpo no es un cuerpo. Por tanto se dice dotado de cuerpo y un gran cuerpo. El Bhagavan dijo: Subhuti, es así.
Si algún bodhisattva dijera, voy a hacer que todos los seres sensibles pasen completamente más allá del dolor, no debería ser llamado bodhisattva. ¿Por qué es eso? Subhuti, ¿existe de alguna manera el Dharma llamado bodhisattva? Subhuti respondió, no, Bhagavan. El Bhagavan dijo, Subhuti, por tanto, el Tathagata enseñó que todos los dharmas carecen de ser sensible, de ser vivo, de persona. Subhuti, si algún bodhisattva dijera, voy a crear campos preparados, se debería hablar de él de manera similar. ¿Por qué es eso, Subhuti? Porque los campos preparados, llamados campos preparados, son esos de los que el Tathagata enseñó que son no preparados. Por tanto, son llamados campos preparados. Subhuti, cualquier bodhisattva que aprecie que esos dharmas carecen de entidad diciendo los dharmas carecen de entidad, será reconocido como bodhisattva llamado bodhisattva por el Tathagata, Arhat, Buda perfectamente completo. Subhuti, ¿qué piensas de esto? ¿Posee el Tathagata el ojo de carne? Subhuti respondió, Bhagavan, así es, el Tathagata posee el ojo de carne. El Bhagavan dijo, Subhuti, ¿qué piensas de esto? ¿Posee el Tathagata el ojo divino? Subhuti respondió, Bhagavan, así es, el Tathagata posee el ojo divino. El Bhagavan dijo, Subhuti, ¿qué piensas de esto? ¿Posee el Tathagata el ojo de la sabiduría? Subhuti respondió, Bhagavan, así es, el Tathagata posee el ojo de la sabiduría. El Bhagavan dijo, Subhuti, ¿qué piensas de esto? ¿Posee el Tathagata el ojo del Dharma? Subhuti respondió, Bhagavan, así es, el Tathagata posee el ojo del Dharma. El Bhagavan dijo, Subhuti, ¿qué piensas de esto? ¿Posee el Tathagata el ojo de Buda? Subhuti respondió, Bhagavan, así es, el Tathagata posee el ojo de Buda. El Bhagavan dijo, Subhuti, ¿qué piensas de esto? Si hubiera también tantos ríos Ganges como granos de arena hay en el río Ganges, y hubiera tantos sistemas de mundo como granos de arena hay en aquellos, ¿serían muchos los sistemas de mundos? Subhuti respondió, Bhagavan, así es, esos sistemas de mundo serían muchos. El Bhagavan dijo, Subhuti, de tantos seres sensibles como existen en esos sistemas de mundos, yo conozco totalmente sus continuos de conciencia de diferentes pensamientos. ¿Por qué es eso, Subhuti? Porque lo que se llama continuo de conciencia es eso que el Tathagata enseñó que es no continuo, por tanto se llama continuo de conciencia. ¿Por qué es eso, Subhuti? Porque la conciencia pasada no existe como un observable, ni existe la conciencia futura como un observable, ni existe la conciencia presente como un observable. Subhuti, ¿qué piensas de esto? Si alguien llenara completamente este sistema de 1.000 millones de mundos con los 7 tipos de cosas preciosas y las diera, ¿crees que ese hijo del linaje o hija del linaje produciría un cúmulo inmenso de méritos sobre esa base? Subhuti respondió, enorme, Bhagavan, enorme, Sugata. El Bhagavan dijo, Subhuti, así es, ese hijo del linaje o esa hija del linaje produciría un cúmulo inmenso de mérito sobre esa base. Subhuti, si un cúmulo de mérito fuese un cúmulo de mérito, el Tathagata no habría enseñado un cúmulo de mérito llamado un cúmulo de mérito. Subhuti, ¿qué piensas de esto? ¿Se debe considerar que alguien es el Tathagata debido al logro total del cuerpo de forma? Subhuti respondió, Bhagavan, no es así. No se debe considerar que alguien es el Tathagata debido al logro total del cuerpo de forma. ¿Por qué es eso, Bhagavan? Porque el logro total del cuerpo de forma es eso que el Tathagata enseñó que no era un logro total. Por tanto se llama logro total del cuerpo de forma. El Bhagavan dijo, Subhuti, ¿qué piensas de esto? ¿Se debe considerar que alguien es el Tathagata debido a las marcas perfectas? Subhuti respondió, Bhagavan, no es así. No se debe considerar que alguien es el Tathagata debido a las marcas perfectas. ¿Por qué es eso? Porque el Tathagata enseñó que eso que el Tathagata enseñó que eran marcas perfectas no son marcas perfectas, por lo tanto, son llamadas marcas perfectas. El Bhagavan dijo, Subhuti, ¿qué piensas de esto? Si se piensa que el Tathagata considera el Dharma es demostrado por mí, Subhuti, no lo veas así, porque el Dharma que es demostrado por el Tathagata no existe en absoluto. Subhuti, si alguien dijera, el Dharma es demostrado por el Tathagata, Subhuti, me estaría despreciando por ser inexistente y erróneamente aprendido por él. ¿Por qué es eso, Subhuti?
porque ese Dharma demostrado llamado Dharma demostrado, al que uno se refiere al decir Dharma demostrado, no existe en absoluto. Entonces el venerable Subhuti le dijo al Bhagavan, en el periodo futuro, ¿habrá algún ser sensible que tras haber oído esta demostración de un Dharma tal como es, creerá claramente? El Bhagavan dijo, Subhuti, no hay seres sensibles ni no seres sensibles. ¿Por qué es esto, Subhuti? Los así llamados seres sensibles, como el Tathagata enseñó que son no seres sensibles, son llamados por tanto seres sensibles. Subhuti, ¿qué piensas de esto? ¿Existe de alguna manera ese Dharma que fue manifiesta y completamente experimentado por el Tathagata, la iluminación insuperable, perfecta y completa? El venerable Subhuti respondió, Bhagavan, ese Dharma que fue experimentado manifiesta y completamente por el Buda, la iluminación insuperable, perfecta y completa no existe en absoluto. El Bhagavan dijo, Subhuti, así es. Por eso no existe ni es observado siquiera el más mínimo Dharma. Por tanto, se llama iluminación insuperada, perfecta y completa. Además, Subhuti, ese Dharma es equivalente, ya que por eso la no equivalencia no existe en absoluto. Por tanto, se llama iluminación insuperada, perfecta y completa. Esa iluminación insuperada, perfecta y completa, equivalente como carente de entidad, sin ser sensible, sin ser vivo, sin persona, es experimentada manifiesta y completamente mediante todos los dharmas virtuosos. Subhuti, los dharmas virtuosos llamados dharmas virtuosos, enseñados por el Tathagata como son no dharmas, son llamados por tantos dharmas virtuosos. Además, Subhuti, comparado con cualquier hijo de linaje o hija de linaje que reuniera un cúmulo casi igual a cualquier sumero de los 7 tipos de cosas preciosas que existen en los sistemas de 1.000 millones de mundos y los diera, si alguien tomara tan solo una estrofa de 4 versos de esta sabiduría ida más allá y lo enseñara a los demás, Subhuti, comparado con ese cúmulo de mérito, el primer cúmulo de mérito no se aproximaría siquiera una centésima parte, no resistiría la comparación. Subhuti, ¿qué piensas de esto? Si se enseña que el Tathagata considera los seres sensibles son liberados por mí, Subhuti, no lo veas así. ¿Por qué es eso? Subhuti, porque esos seres sensibles que son liberados por el Tathagata no existen en absoluto. Subhuti, porque si algún ser sensible fuera a ser liberado por el Tathagata, eso sería en sí mismo, por parte del Tathagata, aferrarse a una entidad, aferrarse a un ser sensible, aferrarse a un ser vivo, aferrarse a una persona. Subhuti, a lo que se llama aferrarse a esa entidad, eso que es enseñado por el Tathagata como no aferramiento, se aferran en cambio los infantiles seres ordinarios. Subhuti, el Tathagata enseñó que los así llamados infantiles seres ordinarios son solo no seres, por tanto son llamados infantiles seres ordinarios. Subhuti, ¿qué piensas de esto? ¿Se debe considerar que alguien que es el Tathagata debido a las marcas perfectas? Subhuti respondió, Bhagavan, no es así, no se considera que alguien es el Tathagata debido a las marcas perfectas. El Bhagavan dijo, Subhuti, así es, no se considera que alguien es el Tathagata debido a las marcas perfectas. Subhuti, si se considera que alguien es el Tathagata debido a las marcas perfectas, incluso un rey Chakravartin sería el Tathagata. Por tanto, no se considera que alguien es el Tathagata debido a las marcas perfectas. Entonces el venerable Subhuti le dijo al Bhagavan, como yo entiendo el significado de lo que el Bhagavan ha dicho, no se debe considerar que alguien es el Tathagata debido a las marcas perfectas. Entonces, en ese momento, el Bhagavan pronunció estos versos. El que me ve como forma, el que me conoce como sonido, se ha involucrado erróneamente mediante el abandono. Ese ser no me ve. Los Budas son considerados Dharmata, los guías son el Dharmakaya. Como el Dharmata no es objeto de conocimiento, no puede ser conocido. Subhuti, ¿qué piensas de esto? Si se piensa que el Tathagata, Arhat, Buda perfectamente completo es debido a las marcas perfectas, Subhuti, tú no debes considerar esto así, porque Subhuti, el Tathagata, Arhat, Buda perfectamente completo, no experimenta manifiesta y completamente la iluminación insuperada, perfecta y completa debido a las marcas perfectas.
Subhuti, si se piensa que algunos dharmas han sido designados como destruidos o aniquilados por los que han entrado correctamente en el vehículo del Bodhisattva, Subhuti, eso no debe ser considerado así. Los que han entrado correctamente en el vehículo del Bodhisattva no han designado ningún dharma en absoluto como destruido ni aniquilado. Además, Subhuti, comparado con cualquier hijo de linaje o hija de linaje que llenara completamente los 7 tipos de cosas preciosas, tantos sistemas de mundos como granos de arena hay en el río Ganges y los diera, si cualquier bodhisattva obtuviera la tolerancia de que los dharmas carecen de entidad y no son producidos, sobre esa base, el cúmulo de mérito que producirían sería mucho mayor. Además, Subhuti, el bodhisattva no debe obtener un cúmulo de mérito. El venerable Subhuti respondió: Bhagavan, el bodhisattva no debe obtener un cúmulo de mérito. El Bhagavan dijo: Subhuti, obtener, no apoderarse erróneamente, por tanto, se llama obtener. Subhuti, si alguien dice: el Tathagata va o viene, o está de pie, o se sienta, o se recuesta, no entiende el significado que yo he explicado. ¿Por qué es esto, Subhuti? Porque el Tathagata, el así ido, no va a ninguna parte ni viene de ninguna parte. Por tanto se dice el Tathagata Arhat, Buda perfectamente completo. Además, Subhuti, si algún hijo de linaje o hija de linaje redujera a polvo como una colección de los átomos más sutiles, tantos átomos de tierra como existen en un sistema de 1.000 millones de mundos, como este, por ejemplo, Subhuti, ¿qué piensas de eso? ¿Sería numerosa esa colección de los átomos más sutiles? Subhuti respondió: Bhagavan, así es. Esa colección de los átomos más sutiles sería numerosa. ¿Por qué es eso, Bhagavan? Porque si hubiera una colección, el Bhagavan no habría dicho colección de los átomos más sutiles. ¿Por qué es eso? Porque el Tathagata enseñó que esa colección de los átomos más sutiles que enseñó el Tathagata no es una colección, por tanto se dice colección de los átomos más sutiles. El Tathagata enseñó que este sistema de 1.000 millones de mundos que enseñó al Tathagata no es un sistema, por tanto se dice sistema de 1.000 millones de mundos. ¿Por qué es esto, Bhagavan? Porque si hubiera un sistema de mundos, eso en sí mismo sería aferrarse a una cosa sólida. El Tathagata enseñó que eso que el Tathagata enseñó, que es aferramiento a una cosa sólida, no es aferramiento, por tanto se dice aferramiento a una cosa sólida. El Bhagavan dijo: Subhuti, aferrarse a una cosa sólida es en sí mismo una convención. Ese dharma no existe como es expresado y sin embargo los infantiles seres ordinarios se aferran a él. Subhuti, si alguien dijera: considerar como entidad fue enseñado por el Tathagata y es considerar como ser sensible, considerar como ser vivo, considerar como persona fue enseñado por el Tathagata, Subhuti, el habla correcta diría eso. Subhuti respondió: no, Bhagavan, no, Sugata. ¿Por qué es eso, Bhagavan? Porque el Tathagata enseñó que eso que el Tathagata enseñó como considerar una entidad es no considerar. Por tanto, se dice considerar una entidad. El Bhagavan dijo: Subhuti, los que han entrado correctamente en el vehículo del Bodhisattva deben saber, deben ver, deben percibir todos los dharmas así, deben percibir así, sin permanecer en ninguna discriminación como dharma bajo ningún concepto. ¿Por qué es eso, Subhuti? Porque el Tathagata enseñó que la discriminación como dharma, llamada discriminación como dharma, es no discriminación. Por tanto se dice discriminación como dharma. Además, Subhuti, comparado con cualquier bodhisattva mahasattva que llenara sistemas de mundos inconcebibles e incalculables con los 7 tipos de cosas preciosas y las diera, si cualquier hijo de linaje o hija de linaje que tomara incluso tan solo una estrofa de 4 versos de esta perfección de la sabiduría, la memorizara o la leyera o la entendiera o la enseñara en detalle correcta y completamente a los demás, sobre esa base el cúmulo de mérito que produciría sería mayor, incalculable, inconcebible. ¿Cómo se debe enseñar correcta y completamente? Exactamente igual que como no se enseña correctamente y completamente. Por tanto se dice enseñar correcta y completamente. Como una estrella, una aberración visual, una lámpara, una ilusión, el rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago y una nube.
Considera así todos los fenómenos compuestos. Habiendo sido dicho esto por el Bhagavan, el anciano Subhuti, aquellos bodhisattvas, los 4 tipos de discípulos, bhikshus, bhikshunis, upsakas y upasikas, y el mundo con sus devas humanos, asuras y gardharvas, llenos de júbilo, alabaron con gran medida lo que el Bhagavan había enseñado. Así concluye el elevado Sutra Mahayana sobre la sabiduría ida más allá, llamado el cortador del Vajra.